Vamos entonces a hacer el ejemplo número 8. Ejemplo número 8. ¿Qué les parece que ahora derivemos y es igual a x por el seno de x? ¿Qué regla ocuparíamos aquí? Una trigonométrica. Pero aparte, vean que aquí ocuparía una u y aquí sería b. Entonces sería una regla de la derivación de un producto. Sería la derivada respecto de x, ¿de quién? De u por b, ¿verdad? Tomando a u como x y a b como el seno de x. Para esta regla dice que primero se escribe u por la derivada respecto de x de b más b por la derivada respecto de x de u. Bien, empezamos. Entonces, dy en dx sería regla de un producto. Primero es u. ¿Y quién es u? X. ¿Qué más dice? Por la derivada respecto de x, ¿de quién? De b, que es el seno de x. Más, ¿quién? Seno de x por la derivada respecto de x, ¿de quién? De u, que es x. Entonces, dy en dx será igual a x. Oigan, la derivada del seno de x. Voy a poner la derivada del seno. Dice, la derivada respecto de x del seno de una variable es igual a el coseno de la variable por la derivada respecto de x de esa variable. Entonces, vamos a ponerlo aquí. ¿Por quién? Por el coseno de x, que sería u. U es x, ¿verdad? Por la derivada respecto de x según la regla de esa variable que es ¿quién? X, ¿verdad? Más el seno de x. ¿Cuál es la derivada de x respecto de x? Eso vale 1. Entonces, dy en dx sería x por el coseno de x. Esto da 1, ¿verdad? Más el seno de x. Eso es la derivada. ¿Creen que está muy complicado esto? Solamente es cuestión de seguir ¿qué cosa? Reglas. Y más reglas. Y se acabó. ¿Vale? Vamos a poner otro. Este es el ejemplo número 8. Vamos a poner ejemplo número 9. Ejemplo número 9. Vamos a derivar y es igual a x menos 2 entre x más 3. ¿Qué regla creen que vamos a ocupar aquí? Una variable sobre otra variable. ¿Es correcto? Bueno, como es correcto, voy a escribir la regla. La derivada respecto de x de una variable entre otra variable, primero, ¿quién es? B por la derivada respecto de x de u, menos u, la derivada respecto de x de b, todo esto sobre b cuadrado. Muy bien. ¿A quién llamaríamos u? A la parte de arriba y b la parte de abajo, ¿verdad? Así, es más, lo vamos a escribir bien tenue, a lápiz. Esto sería u y la parte de abajo sería b, ¿verdad? Así, nada más para ubicarnos. Muy bien. Empezamos. Entonces, dy en dx. Seguimos reglas, ¿verdad? ¿Quién va primero? B, que es x más 3. ¿Es correcto? ¿Qué dice? Por la derivada respecto de x, ¿de quién? De u, de x menos 2. Menos, ¿quién? X menos 2. Por la derivada respecto de x, ¿de quién? De x más 3. Todo esto sobre x más 3 elevado al cuadrado. Muy bien, esto no me gusta. Vamos a poner, esto debe ir al centro, ¿verdad? Y así les dije. Esto tiene que ir al centro. Dy en dx, esto tiene que ser igual a una división. Muy bien, vamos a poner como y'. Y' va a ser igual a, sería x más 3 por, ¿cuál sería la derivada de x menos 2? 1.
menos x menos 2. ¿Cuál es la derivada de x más 3? También vale 1. Todo esto entre x más 3 elevado al cuadrado. Y' sería igual a. Aquí podemos simplificarlo, ¿verdad? Sería x más 3 menos x más 2. Todo entre x más 3 elevado al cuadrado. ¿Podemos seguir simplificando? Creo que esta x con la otra se cancelaría, ¿verdad? Daría 0. Y 3 más 2 sería 5, que finalmente entonces lo escribiríamos como 5 sobre x más 3 elevado al cuadrado. ¿Está bien ahí? Muy bien. Vamos a derivar y igual a e a la menos 3x más 4. ¿Vale? La regla cambiaría y sería la derivada respecto de x de e a la variable. Para derivar un e a la variable, la regla dice que es e a esa variable por la derivada respecto de x de la variable. ¿De acuerdo? Entonces aquí empezaríamos y escribimos dy en dx sería, es e a la variable, ¿no? ¿Qué se escribe? E a la menos 3x más 4 como exponente por la derivada respecto de x de quién? De menos 3x más 4. Entonces dy en dx sería igual a, ¿cuál es la derivada de menos 3x más 4? Menos 3, y eso lo ponemos al principio, sería menos 3 por e a la menos 3x más 4. Así de sencillo. Esperaban más, ¿no? Eso es todo. Bueno, vamos a hacer un ejemplo 10. Ejemplo 11, perdón. Ejemplo número 11. Vamos a hacer y es igual a e a la raíz cuadrada de x. ¿Qué les parece eso? ¿Está bien? Vean que nuevamente es e a la u. ¿Sale? Es más, le vamos a poner x más 2. ¿Qué les parece raíz cuadrada de x más 2? ¿Vale? O le pongamos otra cosa. Dentro de esto le vamos a poner 3x menos 4. O 2 menos 3x. Eso. E elevado a la raíz de 2 menos 3x. Como está muy sencillo, ese a la u nuevamente, ¿no? Con u, ¿cuánto vale u? Raíz de 2 menos 3x. Bien, empezamos por escribirlo ya como la derivada. Sería la derivada de y respecto de x sería igual a... ¿Qué dice la regla? Que es e a la u. Sería entonces e a la raíz de 2 menos 3x. ¿Verdad? ¿Qué sigue? Por la derivada respecto de x, ¿de quién? De la raíz cuadrada de 2 menos 3x. De y en dx sería igual a e a la raíz de 2 menos 3x. Muy bien. ¿Podemos derivarlo así o hay que expresarlo en forma exponencial? Sería entonces la derivada respecto de x de 2 menos 3x elevada a la... ¿Y qué regla hay que ocupar aquí? ¿X a la n o u a la n? U a la n. Ah, entonces escribo la regla de u a la n. La derivada respecto de x de una u a la n sería n u a la n menos 1 por la derivada respecto de x de u. Bien, entonces seguimos con la derivada. De y en dx sería igual a e a la raíz de 2 menos 3x. Esto ya no pide derivada, ¿verdad? La derivada empieza aquí, que es una u a la n. La regla es esta. ¿Qué va primero en la parte de abajo? Un medio, que es n. N, ahí está. Un medio. ¿Quién más? De u. De 2 menos 3x a la 1 medio menos 1. ¿Y cuánto es un medio? Menos 1 medio. Ahí está. 1 medio menos 1 ya es menos 1 medio. ¿Qué sigue? Dice que hay que derivar respecto de x todavía a quién? A u, que es 2 menos 3x. ¿Correcto? Entonces,
dy en dx será igual a e a la raíz de 2 menos 3x por 1/2, ¿verdad? Está multiplicando todo esto, es un producto, aquí podemos poner por 1/2 por 2 menos 3x a la menos 1/2 por, ¿cuál es la derivada de 2 menos 3x? Menos 3. ¿Hasta ahí todo bien? Correcto. ¿Qué sigue? Solamente arreglarlo. Entonces, dy en dx es igual. Vean que el 1/2, el 2 quedaría abajo, ¿verdad? Y el menos 3 está arriba. Podemos ordenarlo como el menos 3 aquí, e a la raíz de 2 menos 3x. Poner por aquí esto, el 2 está abajo, y esto que está con exponente negativo ya lo volvemos 2 menos 3x en el denominador con exponente ahora positivo. Entonces, dy en dx será igual a menos 3 por e a la raíz de 2 menos 3x, todo esto entre 2 veces la raíz cuadrada de 2 menos 3x, si lo quieren ver como radicales. Si no, ya esta solución es correcta, o esta solución es correcta, la voy a marcar aquí. Esta solución es correcta, o esta solución también es correcta, cualquiera de las dos. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Vamos con, este fue el ejemplo ¿qué? Vamos con el ejemplo 12. Ejemplo 12. Ejemplo número 12. Vamos a derivar la función y es igual a logaritmo natural de 4x menos 5. ¿Sale? Ok. La regla para derivar un logaritmo natural es la siguiente. Dice, la derivada respecto de x de un logaritmo natural de u, según la regla, es la derivada respecto de x de u sobre u. O sea, la derivada de la variable sobre la variable misma. Entonces, aplicamos la regla. dy en dx es igual a, ya vimos que es un logaritmo, entonces aplico la regla de logaritmo. ¿Quién es la variable según la regla? Entonces hay que derivar respecto de x a quién, a 4x menos 5, y dividirlo entre quién, entre 4x menos 5, así de sencillo. Dy en dx será igual a, ¿cuál es la derivada de 4x menos 5? 4 sobre 4x menos 5, y ya. Eso es todo. ¿Complicado? Es muy sencillo. ¿Vale? Vamos a derivar en el ejemplo 13. Ejemplo número 13. Ahora, yo quiero que derivemos y igual a logaritmo natural de la raíz cuadrada de x más 2, por ejemplo. ¿Sale? Y igual a la derivada de x cuadrada más 2. La regla, ¿verdad? Regla. La derivada respecto de x de un logaritmo natural de u, dice que es la derivada respecto de x de u sobre u. ¿Y quién es u aquí? Raíz cuadrada de x más 2. Empezamos por derivar. Vamos a hacerlo como inciso A. La derivada de y respecto de x es, ya aplico la regla porque es un logaritmo natural de una variable. Es la derivada respecto de x. ¿De quién? De la raíz cuadrada de x más 2. ¿Entre quién? La raíz cuadrada de x más 2. Entonces, dy en dx será igual a, oigan, pero yo no puedo derivar esto como radical, hay que ponerlo en forma, sería la derivada respecto de x más 2 elevada a la 1/2 entre la raíz cuadrada de x más 2, lo voy a dejar aquí a esto así. Oigan, ¿y qué regla hay que aplicar para esta parte de arriba?
u a la n. Entonces recurrimos a la regla de u a la n. Derivada respecto de x de una u a la n es n u a la n menos 1 por la derivada respecto de x de u. Ahí está. Bien. Esto sería igual a, o dy en dx sería igual a. Hay que derivar esto como una u a la n. Primero, ¿quién va? Un medio de x más 2. Un medio menos 1 menos un medio. La regla dice que hay que derivar a quién. Derivada respecto de x más 2. Todo esto entre quién? Entre la raíz cuadrada de x más 2. Ok, entonces dy en dx es igual a un medio de x más 2 elevada a la menos un medio. La derivada de x más 2, ¿cuánto es? Todo esto entre... vamos a ponerlo como x más 2 elevada a la u medio, porque también lo puede poner así, ¿verdad? Muy bien. ¿Verdad que este que está como con exponente negativo lo puedo pasar al denominador con exponente positivo? Que estaba con exponente negativo al denominador con exponente positivo. Entonces, dy en dx es igual a un medio sobre x más 2 a la u medio por x más 2 también a la u medio, el que estaba arriba. ¿A poco no tienen la misma base? ¿Qué pasa con los exponentes? Entonces, dy en dx será igual a un medio entre x más 2 elevado a la 1. Elevado a la 1. El denominador de 1 es 2 y de x más 2, para ponerlo, dy en dx es igual a 1 sobre 2 veces x más 2. ¿Está bien? Esta sería la derivada. Para cuando ustedes deriven logaritmos, hay algunas propiedades y se las voy a poner de una vez. A poner aquí propiedades de los logaritmos. Número 1, logaritmo natural de u por b. Si es un logaritmo natural de un producto, se puede poner como logaritmo natural de u más el logaritmo natural de b. Número 2, logaritmo natural de u sobre b es logaritmo natural de u menos logaritmo natural de b. 3, logaritmo natural de una u a la n, esto es n logaritmo natural de u. Ahora voy a volver a reescribir el problema. Vean. ¿Qué ejercicio es? El ejemplo número 13. Lo voy a volver a poner. Aquí pide derivar y es igual al logaritmo natural de la raíz cuadrada de ¿quién? ¿Seguros? X más 2. De x más 2. Voy a empezar a arreglar la función. Yo puedo escribir y igual a logaritmo natural de x más 2 elevado a la 1/2. Todavía no he derivado e incluso vean, creo que ya puedo aplicar alguna de las propiedades que están aquí arriba. ¿Cuál? La última, ¿verdad? Esta, logaritmo natural de una u a la n. ¿Verdad que sí? Es más, incluso para que no quede aquí incompleto, le vamos a poner de u a la b. B puede incluso ser una variable. Aquí sería entonces b por logaritmo natural de u. ¿Sale? Entonces, ¿cómo podría escribir nuevamente esta misma ecuación? Y es igual a 1/2 de logaritmo natural de x más 2. ¿Verdad que sí? Bueno, todavía no he derivado, solamente estoy acomodándolo y aplicando propiedades si es que los hay. Voy a derivar ahora. La derivada respecto de x de y sería
la derivada de esto, ¿verdad? Sería la derivada respecto de x de 1/2 del logaritmo natural de x más 2. La derivada de y respecto de x. Noten que 1/2 es constante, ¿verdad? Entonces lo podemos quitar de aquí, 1/2. La derivada del logaritmo natural de una variable, lo voy a escribir todavía en azul. Aquí, la derivada respecto de x de un logaritmo natural de una variable, dice que es la derivada respecto de x de la variable sobre la variable. Entonces, el 1/2 va a multiplicar ¿a quién? La derivada respecto de x, ¿de quién? De x más 2. ¿Entre quién? Entre ese valor x más 2. ¿Verdad que sí? Muy bien. ¿Hasta ahí todo bien? Entonces, de y en dx sería igual a 1/2. ¿Cuál es la derivada de x más 2? ¿Y cuál es la derivada de, sobre x más 2, verdad? ¿A poco esto no lo puedo escribir como dy en dx es igual a 1 sobre 2 veces x más 2? ¿Cierto o no es cierto? Y esta solución, vean, será la misma que esta que está aquí. ¿Dónde hicimos más procedimiento? En esta, ¿verdad? Pero como ya sé las propiedades, entonces yo simplificaría los cálculos ocupándolo aquí. ¿Está bien? ¿Le entendieron a eso? Muy bien, entonces vamos a ver que esto también es solución ya aplicando las propiedades. Claro, 2 por x, 2x más 4, pero ese está más simplificado. ¿Vale?